Registro en la isla del pastel, comienzo con una key de observación de nivel máximo. ¡Hey! ¡Qué bueno que regresaste por más emoción! Nos encanta tenerte aquí siguiendo esta historia sin descanso. Recuerda, esto es ficción, pura y dura. Así que no intentes copiar ninguna habilidad en la vida real. La obra pertenece completamente a su creador original. Nosotros solo le damos voz para que puedas disfrutarla. Te contamos que ya estamos oficialmente en Patreon. Suscríbete y disfruta los fanfics antes de su estreno en YouTube. Apóyanos y ayúdanos a seguir creando contenido cada vez mejor. Punto. Capítulo 300, Hambriento. Ella sintió que debería ser así de simple. Además, tenía la inexplicable sensación de que debería haber venido al mundo de Dragon Ball. Pero, inesperadamente, ahora se da cuenta de que parecía haberlo dado por sentado. La realidad no es para nada lo que esperaba. El mundo al que he llegado ahora es probablemente muy primitivo. Al hablar de esto, ella se sintió un poco ansioso. La situación actual es realmente incómoda. Ella podría resolver el problema del agua potable avanzando de vez en cuando. Pero comer es un gran problema para ella. Principalmente porque en este mundo no hay liebres, zorros, ardillas ni nada por el estilo. Ella quería matar un animal salvaje y asarlo, pero no pudo. No encontró raíces como las papas. Ahora tiene hambre. Esto lo dejó muy enredado. Pero ya no hay manera. Ya que se ha teletransportado a este mundo, sigamos la corriente. Y, desde su perspectiva, existe otra posibilidad, este planeta es demasiado grande. Si es así, probablemente no sea nada recorrer este camino solo. Es solo un pequeño movimiento en el mapa. Entonces, el planeta puede ser muy grande y, al mismo tiempo, hay muchas oportunidades. En este caso, aún tiene la oportunidad de convertirse en una persona fuerte en este planeta y emprender un camino de cultivo correcto. Después de pensarlo, ella no pudo evitar luchar con todas sus fuerzas, esperando encontrar un lugar adecuado para vivir. Pero lo que ella nunca imaginó fue que, después de caminar por este desierto durante 2 días, aún no encontraría ninguna aldea de secta ni nada similar. A veces, ella se sentía un poco confundido. ¿Será que mi suposición anterior era correcta? ¿De verdad es un mundo primitivo? De hecho, he trabajado muy duro. Pero ¿por qué no podemos salir de este desierto ahora? Además, no había nada para comer, solo flores. Esto realmente ponía a ella muy ansioso. Ella siempre había creído que las cosas no deberían ser así. Ahora, ella tenía tanta hambre que ni siquiera podía ver con claridad lo que tenía delante. Esto realmente ponía a ella muy ansioso. Era difícil escapar de la persecución de la gente misteriosa. Ya fuera el tipo que podía abrir la puerta del orden o Pandaren, ahora están muy lejos de sí mismos. Y ahora que ha llegado a un nuevo planeta, obviamente es algo bueno. ¿Por qué embarcarse directamente en esta experiencia? Ella realmente sintió que iba a morir de hambre pronto. Debe haber una sensación de ser imparable en absoluto. Esto realmente hizo que ella se sintiera muy ansioso. Esta vez siento que no podría durar mucho. Se estima que en otro día, puede quedar tendido directamente en el lugar y morir de hambre. Ahora ella está tan ansioso como una hormiga en una sartén caliente. De hecho, el físico de ella es bastante bueno. Pero el problema es que, después de todo, he sufrido algunas lesiones antes, por lo que ahora estoy muy débil. Punto. Capítulo 301 No aguanto más. Además, hace tanto tiempo que no encuentro qué comer. Y ni hablar de encontrar algo como un conejo o un jabalí. Ella ni siquiera encontró bayas silvestres. E incluso si las encontrara, no se atrevería a comerlas. Así que, por un tiempo, ella se sintió muy ansioso. Si se dice que 083 murió de hambre aquí mismo, eso es realmente un poco inexplicable. De hecho, ella podría considerarse bastante anti-hambruna. Pero ella está tan débil ahora, y no ha comido nada en casi 3 días, que siente que no puede aguantar más. De hecho, si fuera una persona común, se estima que ya no podría levantarse del suelo. Pero ella todavía es relativamente fuerte en perseverancia, y al mismo tiempo, su condición física es buena. También tiene la fuerza de voluntad necesaria para combatir el hambre. Ella recordó que se había concentrado en perder peso durante aproximadamente 1 año antes de morir. Este periodo lo hizo inolvidable. Este año ha estado luchando contra el hambre. Y hablando de eso, esto también es una coincidencia.
No es que Y estuviera extremadamente gordo y luego perdiera peso durante un año entero y pasara hambre durante un año. En ese caso, Y ganó casi 136 kilos antes. Principalmente porque Y no se había cruzado antes, ya que solía estudiar en el instituto. Luego, cenaba más por la noche. Así que siento que mi cuerpo está un poco gordo, más de 9 kilos de más de lo normal. Después de graduarse del instituto, Y comenzó a perder peso desesperadamente. Principalmente, espero poder encontrar a una chica que me guste en el instituto para confesarle mis sentimientos antes de que se vaya a la universidad. De hecho, Y no sabe qué estaba pensando en ese momento. Es obvio que dos personas quieren tomar caminos diferentes, y es imposible que se vuelvan a encontrar en el futuro. No sé por qué, Y confesó en ese momento. Pero Y siempre creyó que este debería ser un deseo de juventud. Si no se hace un nudo, siempre parece que es un poco peor. Luego bajó de peso durante 2 meses. Antes de ir a la universidad, esta querida chica también les contó a otros sus sentimientos y luego se fue. De hecho, el comportamiento de Y es muy estúpido e inexplicable para algunos. Pero para otros, creo que debería hacerse. Después de todo, después de decir algo sobre el deseo del chico, siempre se siente más cómodo consigo mismo. Todo está enterrado en mi corazón, me siento un poco tonta. De hecho, Y había bajado mucho de peso en ese momento. Un físico muy normal. Pero el problema es que después de ir a la universidad, pasé hambre durante medio año porque no sabía cómo administrar el dinero. Después de que Y recién iba al 2, 3 en la escuela secundaria, en términos generales, básicamente gastó todos los gastos de manutención que sus padres le dieron en la primera mitad del mes. Básicamente, solo le quedaban unas pocas docenas de dólares. Entonces, en la segunda mitad del mes, probablemente comería bollos al vapor todos los días, los fideos instantáneos más baratos e iría a la cafetería a pedir sopa de verduras y cosas por el estilo. Esto es realmente trágico. Entonces, durante ese tiempo, Y también estaba haciendo ejercicio. Punto. Capítulo 302. El latido del corazón es como un trueno después de que Y ingresó al segundo año de la universidad, finalmente mejoró solo entonces finalmente supe que el dinero en la mano se había ahorrado, por lo que Y todavía tenía experiencia en la lucha contra el hambre al mismo tiempo, también existe un lugar así pero las cosas son realmente diferentes ahora las heridas de Y aún no han sanado, además de que no puede comer nada durante mucho tiempo, por lo que ahora está realmente débil. De hecho, durante esos días de lucha contra el hambre antes del momento del cruce, 12 en esos momentos en que Y estaba muy impresionado, aunque Y básicamente no podía comer nada. Todavía tenía algo de comida todos los días, de esa manera siempre mantiene la vida, pero ahora mismo parece que no hay nada que hacer. Y tenía muchísima hambre y estaba a punto de caerse. Incluso ahora, Y estaba un poco confundido. Por un momento, incluso sintió como si pisara una nube. Esta sensación de morir de hambre era realmente desagradable. Aunque se dice que antes del festival de primavera, Y sufrió de hambre durante aproximadamente un año, el problema es que no tenía esa sensación. Ahora, Y estaba nervioso y sin aliento, su corazón latía con fuerza y no tenía fuerzas. De vez en cuando, sudaba. Es cierto que hay muchas fuentes de agua en este desierto, pero el problema es que beberla no es suficiente para llenar el estómago. Y había otro punto que lo hacía sentir muy extraño. Aunque se dice que hay muchos arroyos y ríos pequeños, no hay ni un solo pez en el río. Al principio, Y pensó que podría pescar en el río o algo así, pero no esperaba que no hubiera peces en el río en este lugar. Esto es realmente lo que le hizo sentir tan extraño. No sé cuál es la situación. Este planeta está realmente lleno de rarezas. Ahora Y se siente un poco desesperado. Y ahora, Y solo sintió que quería reírse de sí mismo. Después de finalmente atravesar con éxito a un nuevo mundo y abrir el chat, ¿terminará así? Primero, fue obligado a entrar en otra interfaz por varias personas misteriosas, y luego moriría de hambre en este extraño lugar. Entonces debería ser el transmigrante más miserable de la historia. Esto realmente no tiene sentido. Antes de que Y pensara en ello, la mirada animada en ese mundo pirata también estalló en una sonrisa irónica. Después de todo, todavía era demasiado pequeño. Bajo esa poderosa fuerza, solo podía escapar. Pero el problema es que es difícil tener una oportunidad, y ahora me he encontrado con tal situación.
Esto realmente hace que Y sea muy reacio. Al mismo tiempo, Y se sintió muy autocrítico 083. De hecho, después de cruzar el mundo pirata, Y no pensó en un problema. Es decir, un día, cuando se enfrente a un oponente muy poderoso, puede ser eliminado directamente por el oponente. Esto es muy posible. Aunque, Y llegó al gran mundo pirata con Cheat. Pero el problema es que esto no significa que Y sea invencible. Es solo que le dio a Y un sistema de registro muy poderoso. No es que Y sea invencible en ese diseño pirata. Entonces Y también había tenido esta idea, que un día podría ser asesinado por una existencia muy poderosa. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 303. Esperado. De hecho, Y no tendría ninguna queja incluso si hubiera un día así. Porque Y nunca se ha visto demasiado alto a sí mismo. Este riesgo y la oportunidad siempre han coexistido. Dado que ha cruzado a un nuevo mundo, está destinado a no ser ordinario. Y en este proceso, seguramente habrá muchos peligros. Es posible que al final no pueda convertirse en el tipo de existencia que se respeta a sí misma en el cielo y la tierra, como en esas novelas. Esto es algo con lo que Y no está de acuerdo en absoluto. E incluso Y sintió que podría tener algunos riesgos en el futuro. De hecho, Y esperaba todas estas cosas. Pero pase lo que pase, Y nunca imaginó que un día caería en este campo. Realmente da una sensación de heroica falta de aliento. Al principio, Y pensó que ya había hecho todo tipo de construcción psicológica. Ya sea para convertirse en la persona más fuerte del mundo pirata o para ser eliminado por un tipo muy poderoso algún día, no habrá grandes fluctuaciones en su mentalidad. En otras palabras, si Y realmente se convirtiera en el más poderoso del mundo pirata, no se volvería particularmente orgulloso ni inflado. E incluso si Y fuera aniquilado por un hombre fuerte, Y no se quejaría. Pero el problema es que si mueres de hambre sin ninguna razón en este mundo, será un poco vergonzoso. Pase lo que pase, Y no podía aceptar así. De hecho, Y se ha definido a sí mismo como un guerrero. Siendo así, incluso si un soldado va a morir, debe morir en el camino a la carga, y debe morir a caballo pase lo que pase. Pero no puedes morir así como así. Pero el problema es que ahí parece que no hay una buena manera de hacerlo ahora mismo. Y levantó la vista y vio que solo alcanzaba un gran campo deshabitado. Y no había nada de comida. Esto lo puso muy ansioso. Y justo cuando Y no pudo aguantar más, una voz sonó repentinamente en el cielo. Esto lo asustó de inmediato. Su cuerpo también estaba muy débil. De repente, alguien habló desde el cielo, y Y se asustó tanto que se sentó en el suelo. Escuchó la voz, la primera ronda de la competencia ha terminado y se distribuirán las recompensas de los concursantes. Esta voz lo sobresaltó al principio. Luego se sintió muy confundido. Por un momento, también sentí una especie de sensación nublada y nebulosa. ¿Qué está pasando? ¿Será que tengo mucha hambre y tengo alguna ilusión? ¿Qué es un concursante? ¿Cuál es la recompensa de la primera ronda? Esto es un poco inexplicable. ¿Tuviste alucinaciones o algo por tener tanta hambre? El problema es que, incluso teniendo hambre, puede que no sea capaz de provocar tales alucinaciones. La única vez que Y tuvo alucinaciones en su vida fue cuando tuvo alucinaciones debido a una fiebre alta antes de morir. Por lo demás, Y no parecía tener ninguna alucinación. Y la impresión que tuvo en ese momento también fue muy clara. Si no recuerdo mal, parece ser comparable a cuando estaba en la universidad. Punto. Capítulo 304. ¿Será una ilusión? Durante ese tiempo, Y no sabía que estaba pensando, como si fuera un tonto. Obviamente, hay chicas guapas de todo tipo en esa universidad, chicas excelentes de todo tipo. Tengo que tener una relación a distancia con una chica con una personalidad extraña. Este hombre estudia en su ciudad natal. Obviamente, hay tantos recursos excelentes por ahí, que Y aún tiene que jugar con este tipo de cosas. Entonces Y recordó que en la segunda mitad del segundo año de universidad, la chica rompió con él. Y se mostró muy reacio, así que se quedó abajo en invierno y le envió 100 mensajes. Espero hablar abajo. Y ese año fue la peor ola de frío en 10 años. La ciudad donde vive Y nunca había sido tan fría. Y se viste muy poco para conocer a la chica que ama.
No usé esa chaqueta gruesa, quería verme guapo. Así que esto lo paralizó. Si Y recordaba correctamente, parecía haber estado parado en esa baja temperatura de menos 17 o 18 grados durante 2 horas. He estado enviando mensajes de texto a esta chica casi todo el tiempo, esperando que pueda bajar a verme. Pero el problema, BCCD, es que la chica simplemente no baja las escaleras. Así que al final, Y no tuvo más remedio que irse a casa. Entonces Y cogió un fuerte resfriado. Y estaba realmente delirando en ese momento. Y recordaba esa escena muy claramente. En ese momento, Y estaba letárgico en la cama todo el día y luego se levantaba por la noche para ponerse en cuclillas en el inodoro. Mirar el reflejo de la luz en las baldosas frente a él en realidad tuvo una ilusión. Por un momento, Y pareció haber entrado en un colorido mundo de Madara. No parece haber problemas en este mundo. Entonces, un barco extremadamente grande apareció frente a él. Y este barco está volando en el cielo. Aunque no tiene alas, simplemente flota en el cielo. Al mismo tiempo, también se está acercando a sí mismo. Y no pudo evitar saludar ruidosamente al bote, preguntando si podía llevarlo a verlo. En este asunto, la impresión de Y es particularmente clara. En ese momento, fue realmente la alucinación que ocurrió debido a la fiebre. El problema es que las alucinaciones debidas al hambre parecen no haber sucedido nunca. Y justo cuando Y se sintió muy desconcertado, una ráfaga de humo repentinamente brilló sobre su cabeza. Fue como si una flor hubiera explotado. Luego vino el paracaídas con una caja atada a él. Cayó revoloteando sobre la cabeza de Y. Y se quedó atónito, sin saber qué estaba pasando. De repente, recordó lo que había dicho la misteriosa voz en el cielo antes, la primera ronda de recompensas. Esto lo dejó confundido por un momento. La situación actual es realmente un poco extraña. Si el sonido de ahora pudiera ser una ilusión, entonces el paracaídas con una caja frente a él definitivamente no lo es. Aunque se decía que Y estaba hambriento y mareado en este momento, no había nada malo en ello. ¿Entraste accidentalmente en un concurso de escape del desierto? Sería realmente extraño si ese fuera el caso. Pero parece que no hay explicación en este momento. Debería haber entrado en tal escena. Pero el problema es que todo esto se siente realmente de alta tecnología, y el sonido realmente puede aparecer en el cielo. Punto. Capítulo 305, algunas reglas. Entonces, un lanzamiento aéreo de suministros apareció de la nada sobre su cabeza. Nunca había oído hablar de aviones volando cerca. Esto realmente lo hizo sentir un poco extraño. Si ese es el caso, veamos qué materiales hay por ahora. Ahora Y está muerto de hambre y mareado, así que ya no puede pensar mucho. Pero, por supuesto, Y también se sintió un poco ansioso. Si esto es realmente un concurso de escape, ¿cuáles son las reglas? Y no es un concursante serio, después de todo, fue lanzado directamente a este mundo. Debería ser reconocido como concursante por algún mecanismo de esta competencia. Siendo así, esto es realmente problemático. Porque Y desconocía algunas de las reglas en absoluto. Así que realmente lo hizo sentir un poco ansioso. Justo cuando Y estaba pensando en ello, la caja finalmente se cayó. Y estaba muy emocionado y se apresuró a abrirlo. Era una caja de madera, del tamaño de una silla. Había un logo muy extraño en ella. Este logo se siente como un enrutador con muchas antenas. También había una serie de letras en inglés que Y no reconoció. Y no es malo en inglés, pero el problema es que esta no es una palabra inglesa seria en absoluto. Esto realmente hizo que Y se sintiera muy extraño. De hecho, antes de que Y pasara, él también era un jugador de inglés de nivel 6. Aunque se dice que no he podido pasar a un nivel superior. Pero la palabra de uso común Y es comprensible. El problema es que la palabra está escrita de manera muy confusa. No está en inglés en absoluto, Y no puede ver ninguna información. Así que me sentí un poco desconcertado por un tiempo. Pero por ahora, echemos un vistazo a lo que hay en esta caja. Entonces Y rápidamente dio un paso adelante y abrió la caja. Después de abrir la caja, Y no pudo evitar sentirse muy feliz. Resulta que hay un total de ceros y ceros, aunque se dice que las cosas son muy complicadas, pero todas están en una dirección. Es decir, todos los materiales necesarios para sobrevivir en la naturaleza. Hay binoculares,
Y luego están los ponchos, los silbatos y las palas, para las flores. También hay un mochila y botas de montaña. También hay mucha comida, hojaldre, chocolate, dulces, fiambre enlatado, e incluso una olla. Esto emocionó mucho a Y. Inesperadamente, este asunto podría dar un giro tan drástico, algo que Y no esperaba. Ahora, estas cosas son vitales para Y. Antes, en el mundo pirata, a Y nunca le faltaba comida. Porque él mismo es un maestro de la cocina. Un auténtico bar gourmet. Y incluso pensó en el día en que descubriría la verdad en ese mundo pirata. Entonces se convirtió en la fuerza número 1 del mundo pirata. Después, me retiré directamente a una isla y me convertí en cocinero gourmet para los niños, lo cual me pareció bastante interesante. Aunque puede que este no sea el único lugar ideal de retiro de Y, sí tenía esta idea. En ese mundo pirata, Y nunca pasaba hambre. Punto. Capítulo 306. Me siento más tranquilo. Pero ahora Y tiene mucha hambre y está a la altura de la espalda. Con estas cosas, Y estaba encantado. Así que rápidamente sacó las galletas comprimidas y la carne enlatada y se las comió al instante. Y, de hecho, había 2 botellas de refrescos. Y no lo sabía. Es diferente de la Coca-Cola Sprite 100 que había en el planeta antes de que cruzara. Pero el sabor también es delicioso y el contenido de azúcar es relativamente alto. Después de que Y terminó de comer y beber, sintió que tenía fuerzas de inmediato. Y no pudo evitar soltar un largo suspiro de satisfacción y miró al cielo. El cielo seguía siendo azul y con nubes blancas, y no tenía ni idea. Pero el problema es que Y también se sentía un poco confundido. No sé si esto es un mundo virtual. Después de todo, alguien habló en el cielo hace un momento, lo cual es realmente extraño. En fin, Y se sentía mucho más tranquilo ahora. Actualmente, le resulta muy difícil comer una comida completa. Y nunca imaginó que las cosas se tornarían tan increíbles. Después de saciarse, descansó en el mismo lugar durante 2 minutos. Luego comenzó a guardar las cosas útiles en su mochila nueva. Y echó un vistazo. Era una mochila muy profesional para viajes al aire libre. Antes de mi llegada, las mochilas de esta calidad eran muy caras. Incluso costaban miles de dólares. Y no era tan rico antes de cruzar al otro lado, aunque también le gustaban mucho las actividades al aire libre. Pero las que compré eran todas esas mochilas que costaban alrededor de $110. Era la primera vez que Y usaba una mochila de tan alta gama. Al ordenar los artículos, Y descubrió que la caja contenía muchas cosas. Al principio, solo echó un vistazo rápido. Ahora está aún más sorprendido. Realmente contiene todo lo necesario para viajes al aire libre. No es exagerado decir que es el material de supervivencia de las fuerzas especiales en la naturaleza. Y guardó todo esto en la mochila con cuidado. Observe más de cerca esta caja de madera lanzada desde el aire. Descubrí que realmente no había nada en cada rincón, así que me puse la mochila y di grandes pasos hacia adelante en la dirección que había identificado previamente. Ahora Y está realmente en facilidad. Con estas cosas, Y no tenía que preocuparse por morir de hambre por el momento. Pero, por supuesto, Y no podía estar completamente aliviado ahora. Porque Y no tenía idea de qué tipo de concurso de supervivencia era este. De todos modos, Y obtuvo algo de información del sonido del cielo hace un momento. Por esas pocas palabras, Y supo que esto parecía ser un supuesto concurso de escape. Y parece que soy la primera etapa que acabo de llamar. Entonces, en este caso, Y puede decir que 2.3 puede hacer una suposición. Es decir, él y algunos concursantes normales llegaron a esta arena casi al mismo tiempo. Y no sabía qué tan grande era la arena. En resumen, la primera etapa de este juego debería ser morir de hambre. De lo contrario, no hay nada para comer en este desierto, solo algunas fuentes de agua. Punto. Capítulo 307, asombrado. Y no hay peces en estos ríos. Esto realmente hizo que Y se sintiera extraño. Ahora tiene sentido. Tal vez cuando aparecieron, planearon dejar que esta gente se muriera de hambre en el juego. Y debería haber superado la primera etapa de la inanición ahora. Y ahora, realmente, Y siente una sensación particularmente absurda en su corazón. No esperaba encontrarse con tal cosa. Al principio, Y también se preguntó cómo averiguar qué estaba pasando lo antes posible.
Pero su actual yo bueno ahora ha entrado en un terreno extraño. No importa cómo lo pienses, sabes de inmediato que no puedes abandonar la arena antes de que termine el juego. ¿Qué clase de lugar es este 12, y qué clase de juego es este? ¿Cómo puede ser tan importante? Por un momento, Y sintió incertidumbre. Pero, pase lo que pase, era inútil pensar tanto ahora. Después de todo, ahora es mucho mejor que antes. Antes de hablar, Y estaba a punto de morir de hambre, y quizá no aguantara ni una hora más. Ahora que estás lleno, sigamos adelante. Veamos qué ocurre aquí. Y cree que, tras el segundo párrafo de la instrucción, podrá obtener mucha información. Averigüemos esto primero. En fin, Y dijo que tuvo suerte, pero al mismo tiempo estaba muy confundido. Y también porque existe una preocupación. Porque este juego debe ser cruel. Es completamente diferente a los partidos de fútbol y baloncesto que Y no había jugado antes. O, comparado con esos programas de variedades, debe ser completamente diferente. Esto realmente preocupó a Y. Porque se puede deducir algo de lo anterior. En otras palabras, personas como yo somos la primera etapa de un juego exitoso. Entonces, quienes no sobreviven, no mueren de hambre. Y también sintió un hormigueo en la cabeza al pensarlo. Siendo así, este supuesto juego debería tener muerte. Así que es realmente aterrador. Entonces, ¿cómo será la siguiente parte? ¿O un juego de hambre? Eso debería ser imposible. Y calculó los suministros que acababa de obtener. Si guardas tu comida, no tendrás ningún problema en este desierto durante una semana. Y todavía es relativamente bueno comer todos los días y tener una fuerza física más que suficiente. Si solo es para mantener la propia vida, entonces incluso comer 100 durante un mes no parece ser un problema. Después de todo, estos dulces aquí pueden proporcionar muchas calorías. Entonces, en este caso, el siguiente enlace no debería ser una competencia para ver quién puede morir de hambre. También puede haber otros peligros. Entonces Y se sintió un poco nervioso cuando pensó en esto. No sé qué va a pasar después. En la actualidad, después de que Y llegó a este mundo, las heridas en su cuerpo no se curaron en absoluto y sus movimientos no fueron particularmente ágiles. Comparado con el yo anterior, debe tener un gran descuento. Solo espero que no sea demasiado peligroso. Punto. Capítulo 308. Y ahora Y se siente un poco aturdido. No sé en qué clase de lugar he entrado. Al principio, Y pensó que había entrado en la naturaleza de un planeta. Tras un corto paseo, verás pueblos, ciudades y cosas por el estilo. Pero ahora Y descubre que las cosas están lejos de ser tan sencillas como pensaba. Parece que está involucrado en algún tipo de juego. Y parece ser un juego de supervivencia relativamente cruel. Y realmente quería saber el panorama completo de este juego y qué estaba pasando. Pero por ahora, claramente, eso no es posible. Entonces, solo podemos dar un paso a la vez. Tómatelo con calma, ve a donde puedas. No tiene sentido pensar tanto. Además, Y se sintió un poco interesante en tal situación. Aunque Y realmente no tiene mucha ociosidad en este momento. Pero pase lo que pase, Y también es un tipo de personaje que sigue la corriente. Es solo que lo que Y pensó antes era bastante bueno. Si sientes que estás en un nuevo planeta, debes encontrar rápidamente una manera de cultivarte. Entonces hazte más fuerte antes. Mirando hacia atrás, si el tipo misterioso o el Pandaren encuentran este lugar, también puede derrotarlos. Eso era todo lo que Y pensaba antes. Pero lo que Y no esperaba era que ahora realmente entrara en una escena muy extraña. Esto realmente lo hizo sentir un poco desconcertado. Pero no debería estar demasiado deprimido, de todos modos, ya es así, así que hagamos las cosas primero. Bueno, si ese es el caso, Y comenzó a pensar mientras caminaba. ¿Cuál es exactamente la condición de victoria de este juego de supervivencia? ¿Y si ganas, obtendrás algunas recompensas inesperadas? Esto de hecho hizo que Y se sintiera bastante ansioso por ello. A veces solo tienes que trabajar duro para vivir. De todos modos, la sensación de este lugar es un poco caníbal sin escupir huesos. Creo que solo los fuertes pueden sobrevivir en un lugar así. Por ahora, Y no tiene que preocuparse por la comida. El contenido de esta mochila es suficiente para que Y coma durante mucho tiempo. El propio Y también es una persona muy resistente al hambre. Por eso, Y siente que puede haber otras pruebas en el futuro.
Pero ¿qué es exactamente? Y no tiene ni idea ahora. Como resultado, en este momento en el cielo, volvió a oírse esa voz sin emociones 66 comillas ahora comienza oficialmente la fase 2. Comillas 35 y se quedó atónito. Resultó que era el medio tiempo antes de la coautoría. Al principio, escuchó una voz en el cielo, la primera etapa ha terminado. Pensó que la segunda etapa acababa de comenzar. Pero lo que y no esperaba era equivocarse. El original, obtenido, llegó cuando esta segunda fase acaba de comenzar. Por eso, la noche también está alerta, adoptando una postura defensiva contra el enemigo. Porque ahora el problema de comer y beber está completamente resuelto. Entonces, podría haber enemigos poderosos en la próxima prueba. Pero en ese momento, sucedió algo inesperado. Apenas unos segundos después de que el sonido desapareciera en el cielo, y sintió que la temperatura de 4 semanas había bajado en un instante. Punto. Capítulo 309, frío intenso. Se suponía que era julio y agosto, pero en medio minuto, la temperatura bajó a 0 grados. Y también luchó en una guerra fría durante un tiempo. Debes saber que en el mundo pirata, el clima oceánico es básicamente húmedo y cálido. En general, y no usa demasiadas cosas durante todo el año. Por lo tanto, después de que la vestidura sagrada dorada obtenida del sistema se rompiera, lo que le quedó no fue más que una simple prenda de lino. Esta prenda se puede usar en verano de todos modos. Aunque hace un poco de calor durante el día, es perfecta para la noche. Pero no en otras estaciones. Por ejemplo, la primavera y el otoño son más fríos. El problema es que la temperatura ha alcanzado directamente el nivel invernal. Las heridas de y no sanaron y tembló de frío al instante. Y recordó que había algunos elementos de ignición en su mochila. Pero la pregunta es, en este desierto abierto, ¿de qué sirve encender un fuego por ti mismo? No se puede conseguir ninguna temperatura en absoluto. Y se espera que el fuego se apague pronto. Después de todo, cuando el sonido en el cielo desapareció, excepto por la caída de temperatura. Y había un viento frío por todas partes. En unos 3 minutos, los copos de nieve flotaron en el cielo. Aunque la nieve no es demasiado pesada, hay un frío mordaz en el cuello. Simplemente no esperaba que este lugar fuera tan extraño. Finalmente me deshice de los Pandaren en el mundo pirata, y llegué a un nuevo lugar a través del paso de este sistema, y ahora todavía no puedo vivir en paz. Y también hizo muchas suposiciones antes. Por ejemplo, después de venir a este mundo, podría encontrar una manera de cultivarse. Más tarde, después de que y supiera que había llegado a una escena similar a un juego de supervivencia, pensó que podrían aparecer enemigos poderosos en el próximo peligro. Entonces, cuando se trata de juegos, es inevitable decir que y no pasó por su vida anterior. En ese momento, y podría ser considerado un experto en juegos, BCCD. Muchos juegos clásicos, y debe haber superado el nivel. Incluso algunos juegos de varias semanas, y puede jugar varias rondas. En cuanto a esos juegos muy impopulares, hay muchos y que los han probado antes. Entonces y dio por sentado que la escena en la que se encontraba podría ser un poco como la escena de ese juego de computadora. Se estima que no pasará mucho tiempo antes de que algunos monstruos se refresquen por aquí. Y si algo así apareciera, y no estaría particularmente asustado. Aunque y se siente un poco débil ahora debido a la lesión. Además, el espacio del sistema no se puede abrir y el Rigen Hakka no puede ser eliminado. Al mismo tiempo, la habilidad de esta fruta invisible no puede ser liberada. Pero después de todo, existen 2 tipos de Aki simultáneamente, y además posee gran fuerza y velocidad. Es solo un poco menos defensivo. Si aparecieran monstruos comunes, y no tendría mucho miedo. Pero no esperaba esta segunda escena, parece que tengo que luchar contra este entorno natural y este clima hostiles. Esto es realmente lo que y nunca imaginó. Y observó a su alrededor durante 4 semanas y descubrió que era un gran desierto sin un solo árbol. Solo se veían unas borrosas colinas verdes en la distancia. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 310. Una batalla sangrienta. Y apretó los dientes. Parecía que solo podía entrar primero en la cordillera. Tras entrar, busca una cueva para encender una fogata y, naturalmente, no morirás congelado. Si y muriera congelado directamente en este mundo,
Sería realmente gracioso. En la misma frase, ella no temía demasiado a la muerte tras transmigrar a Onepiece. Después de todo, ella dijo que tenía un buen sistema de registro. Pero no existe un sistema invencible. En ese caso, ella también corre el riesgo de caer en este mundo pirata. Ella no le teme a la muerte. Ahora que ha viajado a un peligroso mundo de piratas, ella estaba preparado desde el principio. Pero el problema era que ella definitivamente no podía aceptar una muerte tan mediocre. Si algún día realmente quiero morir, también espero librar una batalla sangrienta con un tipo muy malo. Entonces morir con honor en el campo de batalla. En resumen, ella definitivamente no podía aceptar morir congelado directamente en este lugar inexplicable. Ella todavía está esperando regresar al mundo original para vengarse. Es mejor encontrar a esta persona misteriosa y eliminar a las personas misteriosas detrás de él. Debe haber amenazado a ella con tanta fanfarria antes y le pidió a ella que fuera su sirviente. Ella lo odiaba tanto cuando pensaba en ello. Así que ella debe ser reacio a replegarse en este lugar directamente. Y ahora, en este desierto, no hay forma de encenderlo en absoluto. Debido a que el viento es muy fuerte ahora, no hay refugio en absoluto durante 4 semanas. Además, no hay ningún elemento de encendido particularmente adecuado para estas 4 semanas. No hay tantas ramas y hojas muertas en absoluto. Por lo tanto, es mejor entrar en la cordillera de enfrente y encontrar una cueva. Sin embargo, ella calculó la distancia, y probablemente tomó un día entero caminar hasta la cordillera. Después de todo, Banksan es un caballo muerto. Ahora incluso la montaña es un poco confusa, por lo que debe ser un viaje muy largo. Pero pase lo que pase, ella tiene que perseverar. De esta manera, ella se quitó los brazos y comenzó a correr en este ambiente de baja temperatura. La situación actual es realmente vergonzosa. Si ella no hubiera resultado tan gravemente herido antes, entonces creía que aún podría seguir el ritmo de un auto corriendo, por flores. Pero debido a que ella estaba gravemente herido y su cuerpo aún estaba relativamente débil, podía decir que su velocidad de carrera era similar a la de una persona normal. Y su resistencia es ligeramente mejor de lo normal. Sin embargo, ella obviamente se sobreestimó. Después de correr durante unos 10 minutos, ella sintió un poco de frío y no pudo soportarlo, ella comenzó a pensar apasionadamente que después de correr, tendría calor por todas partes y apenas podía sentir el frío. Pero, de hecho, ella se enfrió más mientras corría, e incluso sus manos y pies estaban entumecidos por el frío. Ella también se sintió un poco insoportable por un tiempo. Y esta mejilla también es como si hubiera sido cortada por un cuchillo. Ella miró a su alrededor durante 4 semanas, casi no había nada marchito. Todas las hojas tiernas y verdes. Esta cosa no se puede encender en absoluto. Incluso si ella quisiera encender un fuego que pudiera durar unos segundos, sería imposible. Esto realmente puso a ella muy ansioso. De ninguna manera, después de todo, este es un ambiente de pleno verano. Es solo que en este extraño juego, de repente entró en invierno nuevamente. Capítulo 311. Busqué esta dirección. Pero este no es un cambio de estación normal. Por lo tanto, estas flores y plantas aún están llenas de agua, y no están secas en absoluto. Esto también inquietó a ella. Hizo un cálculo aproximado, si en la próxima hora no encuentra un refugio seguro para asar el fuego, se estima que se acabará. Para entonces, es muy probable que 1:30 lo congele. En cuanto a la idea de adentrarse en esa cordillera que había pensado antes, no hay problema. Pero si tengo la sensación de que el agua lejana no calma la sed. Es solo que ella no tiene nada que hacer en este momento. Así que saltó al instante, se frotó las manos y la cara, se mordió la cabeza y se fue como una montaña. Y ya se está haciendo un poco tarde. Ella esperaba que anocheciera en media hora. Para entonces, la montaña a lo lejos ya no debería ser visible. Así que ella debía buscar en esa dirección. Si se equivocaba, todo se acababa. En ese momento, ella nunca había sentido tanto frío. En el mundo de los piratas, ella seguramente nunca lo había experimentado. Antes de cruzar, ella rara vez había experimentado un frío tan inolvidable. Así que ahora ella estaba realmente preocupado. Había oído que quienes estaban a punto de morir congelados sufrían delirios y se desnudaban. Ni qué decir tiene de esta tragedia.
Y estaba realmente preocupado de que esto también le sucediera. Eso era completamente inaceptable para Y. Así que Y estaba realmente disgustado. Así, apretó los dientes y corrió durante media hora entre el viento frío y la ligera nevada. El cielo también estaba completamente en penumbra. En ese momento, Y jadeaba como un fuelle. Le dolía el pecho, y luego las manos, los pies y las mejillas estaban apenas conscientes. Esto era realmente heroico. Y incluso recordaba un poco el paisaje. Al menos Y sintió que casi había llegado a la cima del mundo pirata. Después de la batalla con Kaido, el rey de las bestias, Y llevó el agujero negro elemental a un nuevo nivel. Aunque Y no cree que todo el mundo pirata sea autosuficiente, es realmente hermoso. Simplemente no esperaba que cayera en este campo en un abrir y cerrar de ojos. Afortunadamente, todavía no he sentido el calor en todo mi cuerpo, y supongo que será suficiente para entonces. Pero Y sintió que esto podría ser demasiado pronto. Realmente no hay salida ahora. Mirando a mi alrededor durante 4 semanas, es una vasta llanura. Solo hay una cadena montañosa muy lejana. Sin mencionar llegar a esa cadena montañosa antes del anochecer. Incluso si Y está corriendo a toda velocidad ahora, es posible que no pueda ingresar a esa cadena montañosa hasta el amanecer. Parece que realmente va a terminar ahora. En este momento, Y estaba muy ansioso, pero no había absolutamente nada que hacer. Y recordó que también se había encontrado con una escena antes de cruzar, exponiéndose al frío intenso durante mucho tiempo. Pero fue su voluntad. Y recordó que en ese momento parecía reacio a romper con una chica. Quiero encontrarla y hablar con claridad. Al final, la chica simplemente se escondió en su casa y no vio a Y. Era un invierno frío y el 12º mes lunar, Y también permaneció de pie abajo un buen rato y finalmente perdió el conocimiento por el frío. Capítulo 312, la sombra enorme. Pero el problema fue que, tras alcanzar ese límite, Y tomó un taxi y se fue a casa. En cuanto subió al taxi con aire acondicionado, Y entró en calor al instante. Luego, regresó a casa, bebió un tazón de sopa de jengibre y durmió a gusto. El segundo Amaterasu sigue vivito y coleando. En fin, Y lo recordaba con mucha claridad. No sabía por qué tenía que esperar con tanto frío. ¿Por qué no sentarse a esperar en la puerta de una cafetería? Quizás fuera porque era joven y apasionado, y quería expresar su sinceridad. Además, también había algunos elementos de drama interior. Y sintió que, en ese momento, probablemente se creía como esos enamorados de los dramas de ídolos. Así que, por 12 razones, Y se quedó parado en el viento frío y en Xiaoxue durante mucho tiempo. Pero en ese momento, Y tenía una salida, buscar una tienda o tomar un taxi a casa. No te congeles. Pero ahora es diferente. Y no pudo encontrar un refugio seguro. Esto lo puso muy ansioso. No esperaba que este segundo nivel fuera tan maligno. Era completamente diferente a lo que había imaginado. Pronto, el día oscureció por completo. En ese momento, la tormenta de nieve no cesaba y la nieve seguía creciendo. Y tropezó por el campo, sintiendo que iba a caer al suelo en cualquier momento. Esto lo puso muy ansioso. Y justo cuando Y ya estaba inconsciente, estaba a punto de soltarse. De repente, vio una enorme sombra negra frente a él. En ese momento, Y también se sorprendió. Hizo todo lo posible, y Millan observó la sombra. Pero en esa noche oscura, Y solo pudo ver una silueta vaga. El corazón de Y se congeló. ¿No es este un enorme oso negro? Parece que no es extraño para Y ver a un oso negro buscando comida en esta noche fría y ventosa. Si es así, entonces todo está perdido. Si Y no está herido, su sistema corporal no se ve afectado por el poder espacio-temporal del canal espacial. Entonces, es muy fácil para Y ocupar un oso negro. Sin mencionar que un oso negro es 10 grandes osos negros, Y tiene la posibilidad de ganar en combate cuerpo a cuerpo sin armas. El problema, sin embargo, es que las cosas son muy diferentes ahora. Y está tan débil que no siente ni las manos ni los pies. Se estima que si un niño lo empuja por la espalda, Y puede caer al suelo y no volver a levantarse. Sin mencionar a un oso negro, incluso un lobo joven como Y podría no ser rival para otros. Y también se sintió desesperado por un momento. ¿Morirás en este lugar inexplicable? Ahora,
Cuando quiero correr, no puedo. Y, con sus 130 kilómetros por hora, se tambalea hacia adelante. Es más, incluso si Y apenas pudiera correr unos pasos, le sería imposible superar a este oso negro. La velocidad de este oso negro siempre es mucho mayor que la de los humanos. Antes de cruzar, Y escuchó a los ancianos hablar sobre los osos negros. Si alguien se encuentra con un oso negro, no debe esperar ganarle corriendo. Después de todo, se dice que algunos osos negros corren a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Generalmente, puede alcanzar unos 50 kilómetros por hora. Pero la velocidad de carrera de una persona normal es de solo más de 20 kilómetros por hora. Esto es realmente demasiado. Ni siquiera el mejor atleta puede superar a un oso negro en absoluto. Punto. El capítulo 313 requiere ciertas condiciones. Antes de que Y cruzara al otro lado, se le consideraba un norteño que llevaba allí unos años. Tras escuchar la historia de los ancianos, los cazadores del norte se encontraron con osos negros tras adentrarse en el bosque. Era una cuestión de vida o muerte, ya que si corrían, no podrían escapar de él. Además, las escopetas de los antiguos cazadores de aquella época no eran tan sofisticadas como las actuales. Era básicamente un tipo muy común. Dicho sin rodeos, era igual que una pistola en línea. Su alcance era muy bajo y su potencia, también insatisfactoria. Si se topan con un oso negro, es difícil matarlo de un solo disparo. Incluso podrían enfurecerlo. Por lo tanto, en este caso, estos antiguos cazadores son los que más temen encontrarse con osos negros en el bosque. Y escuchó de los ancianos que, tras encontrarse con un oso negro, se resignó por completo a su destino. Algunos dicen que es bueno hacerse el muerto tras un encuentro con un oso negro. Pero, de hecho, la probabilidad de sobrevivir es muy baja. Si bien es cierto que los osos negros no comen presas muertas, también es raro que lancen un mordisco muy violento contra ese tipo de presa. Pero el problema es que esto no significa que los osos negros ignoren a los muertos. Si te tumbas y finges estar muerto, podrías escapar de la matanza del oso negro. Quizás el oso negro te olió y se fue de inmediato, y es posible. Pero esta posibilidad es relativamente baja. Lo más probable es que el oso negro se siente encima de ti y luego se vaya lentamente. Debes saber que un oso negro adulto es básicamente como un coche. Sentarse encima de ti prácticamente te hará defecar. Esto es algo a lo que definitivamente no sobrevivirá. Por eso, estos viejos cazadores son los que más temen encontrarse con este tipo de cosas. Se dice que una de las formas más fiables de encontrarse con un oso negro es seguirlo con el viento. Algo. Y parecía bastante irrazonable. Pero en realidad, Y lo pensó y le pareció que esta era su única posibilidad de sobrevivir. Esto requiere ciertas condiciones. Es decir, el viento es muy fuerte en ese momento, y si corres a favor del viento, el oso negro te perseguirá. Pero como el pelo de los osos negros salvajes es muy largo, se dice que, al correr a favor del viento, el pelo se le vuela hacia adelante y le tapa los ojos. Así que este oso negro no podrá alcanzarte en absoluto. No corras contra el viento en momentos como este. Porque si corres contra el viento, no podrás sobrevivir. Español. La primera vez que Y escuchó esta declaración. A veces me siento muy interesante, y parece que hay algo poco confiable. Pero luego Y pareció sentir que, aparte de eso, realmente no podía pensar en una idea tan especial. Después de todo, hay una disparidad absoluta en el poder. De hecho, a algunas personas ahora les gusta llamar a los ñaros una nación luchadora. Incluso se piensa que los rus pueden luchar contra los osos negros. Bien, de hecho, es simplemente imposible pensar en esto con los dedos de los pies. Incluso reflexionar con una puntera es simplemente imposible. De hecho, si realmente tienes las condiciones, puedes entenderlo naturalmente si le preguntas a esos viejos cazadores en Rusia. Estas personas se asustarían cuando escucharan el rugido del oso negro. No es una cuestión de valentía o no es en absoluto. Esto no quiere decir que se trate de ganar dinero para luchar en guerras. Pero no son más que algunos cazadores que quieren ser alimentados y vestidos. Punto. Capítulo 314. Son gente común y corriente, y les gustaría enfrentarse a algo así si no tienen nada que hacer. Si el oso negro lo toca, no hay esperanza de sobrevivir. En fin, sea cual sea el lugar, es imposible tener la fuerza para luchar contra osos negros. Frente a un oso negro joven como ese, si empuña una hacha afilada, podría tener alguna posibilidad de sobrevivir incluso si queda gravemente incapacitado. Pero bajo las garras de este oso negro adulto, es prácticamente imposible sobrevivir.
Y creía que el oso negro era más fuerte que el tigre. ¿No hay un viejo dicho? Probablemente significa que es mejor luchar contra un tigre que contra un oso hambriento. La historia a medias sobre la lucha de Wusong contra el tigre también es plausible. ¿Pero quién ha oído decir que puede matar a un oso negro adulto con las manos desnudas? Incluso con un arma muy antigua y candente, es imposible vencer a un oso negro. Enfrentado, se trata de una situación de 9 muertes. De hecho, circulan imágenes en internet de rusos atrevidos y osos cautivos que han perdido algo de su ferocidad, liándose allí. Algunos creen que los rusos no les temen a los osos. Pero, de hecho, si estos osos negros se volvieran locos, el cuidador sería abofeteado hasta la muerte. Oh, BCCD, esa frase. Puedes imaginarlo con los dedos de los pies. Y se asustó mucho al ver al oso negro bajo la noche. Ahora Y está muy débil. Aunque si estuviera en su mejor momento, un dedo podría matarlo. Ya sea en el mundo pirata anterior o en otro, Y adquirió el poder divino y la velocidad para refinar la medicina. Y también puede vencer a este oso grizzly. Pero ahora es diferente. Y ya tenía heridas en el cuerpo, y ahora estaba aún más débil. Así que encontrarse con este oso negro fue una experiencia de vida o muerte. Y no tuvo más remedio que tumbarse y fingir estar muerto. Porque sintió que a esa distancia, el oso negro debería haberlo visto. Incluso desde lejos, debería poder oler su propio cuerpo. Esto realmente asustó a Y. ¿Será que va a morir aquí? Y no entendía qué estaba pasando. No entendía la rutina de este juego de supervivencia al que llegué. Por lo tanto, Y también sintió cierta tristeza. Esta frustración y reticencia ante la muerte lo hicieron sentir realmente incómodo. Y no lo había experimentado ni una sola vez. Antes, no hablaría de la misteriosa persona que conocí en ese mundo pirata ni del misterioso Pandaren que conocí en otro. De hecho, antes de que Y no cruzara, también se encontró con una situación similar. También estuvo en peligro de muerte. Y recordó que antes de viajar en el tiempo, tuvo un problema cardíaco por trasnochar en el trabajo. En ese momento, Y realmente sintió que se estaba muriendo. De hecho, Y sentía que su cuerpo estaba bien en ese momento. También se consideraba una edad fuerte. De hecho, según Y, los hombres son muy fuertes antes de los 50. Punto. Capítulo 315, sé inteligente. Y siempre ha sido un poco idiota. Fuma, bebe, se desvela, se deja llevar por las emociones y no controla nada. No siente nada. Y pensó que era más sencillo. Es decir, si realmente hay un problema grave con tu cuerpo, definitivamente habrá señales de antemano. Y simplemente esperó a que aparecieran. Luego, corrige tus propias reglas de vida. Corrige algunos de tus propios problemas. Y esperaba que fuera bueno. Así se siente. Si a Y le pidieran que dejara esos malos hábitos directamente, se sentiría un poco reacio. Debido a la naturaleza del trabajo, Y se sentía muy ocupado por las noches. Así que Y incluso puso todo patas arriba después de eso. Además, Y bebía un poco de vino y fumaba un cigarrillo cuando no tenía nada que hacer. Y, de hecho, adoptó todos esos malos hábitos. Excedora comida, bebida, apuestas, Y lo adoptó todo menos la primicia y la apuesta. También hay uno que se desvela, y el otro se emociona fácilmente. Y siempre pensó que estaba bien. Y simplemente esperaba. Cuando surgían pequeños problemas con su cuerpo, cuando aparecían algunas señales, Y se alejaba del precipicio. Así, no me sentía equivocado. En fin, el plan en ese momento era realmente muy bueno. Además, Y también era muy inteligente. Pero una noche, le dio un infarto repentino. En ese momento, finalmente comprendí que a veces esta enfermedad llega sin previo aviso. No era lo que Y pensaba en absoluto. Cuando su cuerpo se sentía un poco incómodo, lo controlaba y corregía sus malos hábitos. Solo entonces Y comprendió. Puede haber momentos, como un infarto de miocardio, una hemorragia cerebral, etc., que no te den ningún respiro. Y recordaba la situación de esa noche con mucha claridad. No trabajé mucho porque bebí un poco la noche anterior y luego jugué a las cartas con mis amigos. Al segundo día, empezó de inmediato. Pero, por supuesto, este no fue el ataque más despiadado de Y.
Y recuerda el momento más despiadado para recuperar el trabajo, cuando abrió los ojos a la 1 en punto páginas M y estuvo ocupado hasta las 6 en punto AM. La mitad estaba llena de cálculos, incluyendo la hora de comer e ir al baño, es decir, un total de menos de 3 horas de descanso, para Flores. Pero esta vez Y no debía tanto. Ni siquiera la mitad de la última vez. Pero Y también estaba un poco cansado y trabajó hasta las 4 en punto páginas M. Y cuando Y estaba sentado en la silla, de repente sintió que le faltaba el aliento. Así que me puse de pie. Pero al levantarme, todavía me sentía un poco incómodo. Y lo pensó un rato y todo debería estar bien. Como resultado, en cuanto se acostó en la cama, finalmente se dio cuenta de lo que le pasaba. No podía respirar en absoluto. Si estás en la cama, sientes que estás a punto de morir. Y es difícil ponerse de pie. Y sintió opresión en el pecho y dificultad para respirar, como si el oxígeno estuviera a punto de desaparecer. Entonces respiré tan fuerte que sentí que mi corazón iba a explotar. Y me duele todo el pecho. De todos modos, Y finalmente supo lo que era morir con frecuencia. En ese momento, Y realmente no estaba dispuesto, sentía que tenía muchas cosas que no hizo. Todavía soy muy joven y todo tipo de cosas no se han completado. El plan de vida aún no ha comenzado, parece que está a punto de terminar. Punto. El capítulo 316 está lleno de reticencia. En ese momento, Y estaba realmente frustrado. Aunque se decía que también se había topado con algo así en el mundo pirata tras cruzar al otro lado, la sensación habitual de aquella primera vez fue lo que más lo impresionó. Y juró entonces que nunca volvería a experimentar algo así de inexplicable. A Y no le importaban la vida real, la vejez, la enfermedad ni la muerte. Pero 147 es una situación que Y no puede soportar, porque ni siquiera ha comenzado. En ese momento, Y aún conserva esa sensación. Está lleno de reticencia. Y siente que enfrentarse a la muerte es realmente aterrador. Esto lo dejó muy destrozado. De hecho, Y sentía que no le tenía mucho miedo a la muerte. Al menos no era un miedo absoluto. Y siente que aún tiene mucho que hacer. Así es este mundo. Por ejemplo, Y no ha descubierto toda la verdad del asunto y, al mismo tiempo, no ha matado al hombre misterioso. Y, este misterioso Pandaren, lleno de malicia consigo mismo. De hecho, Y, el Pandaren de este mundo pirata, le tenía cierto cariño antes. Porque siempre pensó que este Pandaren era adorable. Pero no esperaba que, en cuanto lo viera, lo mataría directamente. Por eso, Y estaba tan enojado que le picaban los dientes. Iba a deshacerse de ambos. Pero ahora que todo no ha comenzado, morirá en las fauces del oso negro. Porque Y miró la enorme sombra negra no muy lejos, claramente era un oso negro hambriento. Decir estas cosas le enfrió el corazón. Pero el problema fue que, cuando Y se sintió un poco abrumado, se dio cuenta de que la figura oscura en la distancia no se movía. Realmente lo hizo sentir extraño. ¿Podría ser que este oso negro estuviera tan débil que muriera congelado? La probabilidad es muy baja. Después de todo, estos animales tienen un pelaje largo y natural, así que es imposible saberlo. ¿Pero por qué no se movió en absoluto? Y no podía entenderlo de todos modos. Este oso negro no está preparado para cazar como un gato. Y esos gatos están acostumbrados a los ataques furtivos cuando cazan. Ahora Y se enfrenta a este oso negro. ¿Por qué no dispara? Ahora es el momento en que el crepúsculo se profundiza. El último rayo de luz en el cielo está a punto de desaparecer tras la cordillera. Y entrecerró los ojos y miró fijamente la sombra. Parece un oso negro aterrador. El problema es que realmente no tiene motivos para quedarse quieto. Así que, en ese caso, Y tenía mucha curiosidad. ¿Será que no puedes verlo tú mismo? Y es una de esas personas. Hace un segundo, temía morir, sentía que la muerte se acercaba y parecía haber llegado al final de su viaje en el tiempo 2.3, pero al instante siguiente, Y avanzó con paso firme. Quería comprobar qué era aquello. ¿Será que tenía tiempo para apartar la mirada? Y dio otros 12 pasos contra el viento frío y los copos de nieve que caían, y finalmente pudo ver con claridad que era aquella sombra negra en la distancia. Era una casa de aspecto extraño. Era precisamente una casa hecha de montículos. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto.
Capítulo 317. No puedo reír ni llorar. De hecho, decía que era una casa, pero en realidad y sintió que esta cosa era incluso más fea que la casa hecha de barro cuando un niño jugaba. Si no tuviera un panel de puerta, y realmente pensó que era un montículo. Y esta casa, de hecho, está apilada de manera muy extraña. De lo contrario, no importa cuán débil sea no importa cuán borrosa sea la luz, no podrá llegar tan lejos. Después de todo, no es una persona a la que le gusten los suplementos cerebrales. Es imposible para considerar un edificio normal como un oso negro. Esto es imposible en la raíz 12. Es solo que esta casa llena de barro es demasiado extraña. Realmente parece un oso negro tirado en la nieve. Por eso tuvo esa ilusión. De hecho, tenía la sensación de llorar y reír. Nunca imaginé que algo así me sucedería. Y a este autodesprecio le siguió el éxtasis. ¿Te topaste con una casa? Así que tropezó y corrió hacia adelante. Con esta casa, tal vez pueda sobrevivir esta noche. De hecho, había una montaña cian en la distancia. En esta ventisca, si entras en la cordillera y encuentras una cueva para encender una fogata, naturalmente podrás sobrevivir. Pero el problema es que simplemente no es agua potable para saciar la sed. Incluso si siguiera caminando a la velocidad de una persona normal, incluso al amanecer, le sería absolutamente imposible entrar en esa cordillera. Al mismo tiempo, sintió que no podría aguantar mucho. Tardaría como máximo media hora en morir congelado aquí. Así que es realmente triste. Pero ahora que hay una casa aquí, está muy emocionado. Finalmente descubrió qué le pasó a este tipo de casa después de correr. Terminado. En realidad, no es algo amontonado en el suelo. Aunque se dice que es una gran llanura, es diferente de esa cuenca montañosa. Pero el problema es que el terreno es irregular en algunos tramos. Y la mayor parte de esta extraña casa fue construida en un terreno relativamente alto. Luego la elevaron un poco artificialmente. En fin, se siente raro. La casa no parece gran cosa, pero está perfectamente bien para acomodar una cama y una persona. Y también está muy emocionado ahora. Pero, por supuesto, no podía dejarse llevar. Nunca había sido así, no podía ser tan complaciente. Después de todo, parecía haber entrado en un juego de supervivencia inexplicablemente. Bueno, si ese era el caso, también le preocupaba que hubiera gente aquí. Si hay alguien, podría atacarse a sí mismo. Así que, con sus últimas fuerzas, sacó el cuchillo de la bolsa y se mantuvo en guardia. Ya no podía abrir el espacio de almacenamiento 147 del sistema y sacó el Rigging Hakka. Solo sacó un cuchillo. Después, abrió la puerta con calma y cuidado. Tras abrirla, descubrió que no había nadie en la habitación. Solo había un can. Luego había algo sencillo como una chimenea. El tiro estaba directamente en la pared. No sabía a dónde ir. Y estaba extasiado. Inesperadamente, encontré un lugar así. Y la leña aquí es fácil de conseguir. Debería ser suficiente para quemar a toda la noche. Y miró a su alrededor después de entrar en la habitación. Luego miró rápidamente a la izquierda y a la derecha y descubrió que no había nadie e inmediatamente cerró la puerta. Punto. Capítulo 318. Refugio seguro. En fin, no esperaba encontrar un lugar así. Tras entrar, bloqueó la puerta y encendió la leña preparada en la estufa. En la mochila se decía que había muchos materiales de supervivencia. No solo había encendedores, sino también barras de magnesio, así que encender una fogata no era ningún problema. Y también encendió rápidamente las llamas. Luego se sentó allí y disfrutó de la temperatura de la llama con avidez, asegurándose de que su ropa no se incendiara. Y estaba realmente congelado. Si no encontraba un refugio así en media hora, moriría allí. Esto realmente podría considerarse el más allá. Y no esperaba que, tras salir de los dos mundos piratas, no pudiera vivir en paz. Esto realmente superó sus expectativas. Era realmente peligroso, porque casi me acabo de matar. Afortunadamente, un refugio así se puede encontrar en este desierto. Esto debió de dejar a Y particularmente satisfecho. Y lo asó aquí durante media hora. Solo entonces sentí que la sangre empezó a circular con normalidad. Las manos y los pies de Y habían perdido el conocimiento por completo. Y también estaba un poco asustado. Me preocupaba mucho que mis manos y pies se necrosaran.
Y no quería quedar inexplicablemente discapacitado tras cruzar al otro lado. Pero, afortunadamente, ahora por fin hay un refugio tan seguro. Esto también dejó a Y sumamente satisfecho. Después de que Y sintió que todo su cuerpo se calentaba, sacó la olla pequeña en la mochila. Empecé a cocinar la carne enlatada y las galletas comprimidas. Ya es para calentar mi cuerpo, y luego tengo una comida completa y un buen sueño. Después de eso, incluso se tomó un descanso solo. Luego intenta salir temprano a la mañana siguiente. Intenta llegar a las montañas antes de que oscurezca. Esto debe ser lo mejor. Y definitivamente no hay ningún beneficio en quedarse aquí. Después de todo, esta fina capa de panel de la puerta puede bloquear el viento y la nieve. Si hay algún peligro, realmente atrapará una tortuga en el sueño de Y. Aunque es extraño describirme a mí mismo como atrapando una tortuga en una urna. Pero aunque las palabras sean feas, la verdad es esta verdad. Este no es un lugar para quedarse. Es más seguro ir a las montañas. Y poco después de comer y beber, Y se acostó directamente sobre algo parecido a un can y se quedó dormido. Y no es ajeno a este tipo de can calentado. Y recordó haber dormido en un can calentado cuando era muy joven antes de cruzar al otro lado. Realmente dejó una profunda impresión en Y. Porque el invierno en el norte es realmente muy frío, y a veces incluso puede llegar a -30 afuera. Y cuando Y era un niño, vivía en un bungalow, Hetzao, es que no hay tal cosa como la calefacción en absoluto. Parece que no hay colchón eléctrico. Si no hay can calentado, será difícil para los norteños sobrevivir al invierno. Nunca he oído hablar de personas que vivan en un bungalow sin un can calentado. De todos modos, Y recordó que no parecía haber ningún edificio en ese momento, cada hogar era así. Puedes dormir bien después de que el can se calienta. Pero, por supuesto, a veces este can es demasiado caliente y uno tendrá la boca seca después de una noche de sueño. Punto. Capítulo 319 El verdadero peligro. Si el físico es deficiente, las comisuras de la boca incluso se ampollan y se irritan. Es muy interesante, sobre todo para los niños, ya que algunos ya están en mejor forma. Además, el can ardía, y era posible quedarse dormido y caer al suelo inconscientemente, desplomándose. Pero, claro, son nimiedades. Este can es realmente peligroso. Puede provocar la muerte de quienes bebieron demasiado alcohol la noche anterior. Y lo sabía, porque en el pasado había oído a los ancianos hablar de este asunto. En aquella época, no se mezclaba vino, y se elaboraba básicamente con grano puro. El alcohol producido aquí es muy alto. Y recordó que en la pequeña ciudad del norte donde él y sus padres estaban en ese momento, el licor estaba a 65 grados hacia arriba. Uno de los vinos más conocidos en ese momento, el nombre de Y olvidó. Pero ese grado es 67 grados. De todos modos, la mayoría de los licores son así. En ese momento, parecía que no mucha gente reconocía la cerveza como tal cosa. Especialmente en invierno a nadie le gusta beber. Básicamente, beben licor. Algunas personas beben demasiado licor de esa intensidad, y luego se acuestan en el can caliente durante 2 días, y a veces no logran despertar. En el dialecto del norte, este hombre se quemó el corazón. Sin embargo, Y no sabe qué es quemar una cámara. Puede deberse a que la temperatura de los órganos internos es demasiado alta, y luego el calor del can es demasiado intenso, y los órganos internos se queman. Probablemente significa eso. Además, hay personas a quienes se les quema todo el esófago. De hecho, algo así ha sucedido. Esto puede ser inimaginable para quienes viven en el sur todo el año. Pero este método de muerte, llamado excavación, no era particularmente infrecuente en el antiguo norte. En fin, en general, Y tiene un profundo recuerdo del can caliente. También es, BCCD, más comprensivo. Pero por el momento, este anti no está caliente en absoluto, y Y no está bebiendo. Así que no te preocupes por nada. Y se acostó y se durmió con confianza. Por supuesto, Y no se atrevió a dormir demasiado profundamente. Siempre manténgase alerta. Después de todo, esta no es una puerta de seguridad. Y comprende la situación actual y no sabe cuántos otros están con él en esta escena similar a un juego de supervivencia. Por lo tanto, es muy probable que se esté quedando dormido y otro participante en este juego de supervivencia irrumpa directamente. Aunque Y ahora es mucho más fuerte que la persona promedio. Incluso si no es el apogeo de Y en este momento.
Pero conseguir una persona común simplemente no es demasiado fácil. Pero el problema es que ahora, ella está en una dimensión desconocida. En un planeta completamente desconocido, en un entorno particularmente extraño. ¿Quién sabe cómo son estos concursantes? Tal vez algunas personas sean más fuertes que ellos mismos. Entonces ella también está muy preocupado. Incluso en esta noche oscura, la probabilidad de que otras personas lo toquen es relativamente baja. Pero la probabilidad existe. Entonces ella también estaba un poco nervioso. Miedo de que algo salga mal. Si dices que te vuelcas en la cuneta, realmente hace que la gente se sienta un poco rara. Punto. El capítulo 320 es un poco vago. Ella no quería tener este tipo de problema. Pero afortunadamente, la noche transcurrió sin incidentes. Ella abrió los ojos justo cuando el cielo estaba amaneciendo. Luego tomó otro desayuno caliente, empujó la puerta y salió. Como resultado, lo que ella no esperaba fue que empujara la puerta y casi fuera arrastrado por el viento. La nieve afuera es aún más grande. Esto también hizo que ella frunciera el ceño. Realmente hay una ventisca ahora mismo. La cordillera a lo lejos ya estaba en medio de violentas tormentas de nieve, y estaba un poco borrosa. Esto realmente lo hizo sentir muy avergonzado. No esperaba que esto sucediera. Esto realmente lo puso muy ansioso. Con una tormenta de nieve tan grande, ella no podría durar mucho en este lugar. Por no hablar de llegar a las montañas antes del anochecer. Ella sintió que se congelaría en una paleta antes del mediodía. A menos que pueda encontrar un refugio seguro como este por su cuenta antes del mediodía. Pero ella sabía que la probabilidad era demasiado baja. Por lo tanto, no es posible irse ahora, ella solo puede esperar hasta que deje de nevar. Esto también lo puso muy ansioso. De hecho, desde el punto de vista de ella, es muy probable que se despierte después de una noche de sueño y abra la puerta, solo para descubrir que afuera estaba soleado. De esta manera, se puede decir que está en camino. Pero ella pensó que era demasiado bueno. De hecho, es un poco demasiado ilusorio. Esto es completamente diferente de la imaginación de ella. Esto realmente lo puso muy ansioso. Así que ahora ella realmente solo puede quedarse aquí temporalmente. De ninguna manera, aunque retrasaría el viaje, pero salir ahora es como suicidarse. Ella aún no ha vivido lo suficiente. Aunque no es particularmente seguro estar en este lugar ahora, es aún más peligroso salir. El 99% morirá congelado justo afuera. Entonces solo queda esperar. Ella también comprendió que realmente necesitaba entrar antes en la montaña frente a él. Porque siempre tuvo la sensación de que esta zona del juego de supervivencia en la que se adentraba podría no ser adecuada para quedarse mucho tiempo. Así que lo mejor era entrar pronto en esa cordillera. Pero ahora no puede moverse. Ella solo puede esperar un poco. Fue durante este proceso que ella también pudo pensar en qué hacer después de abandonar temporalmente el mundo pirata. Ella no pensó que sería completamente seguro en el futuro. Después de todo, hay un poder extremadamente misterioso sobre esos dos mundos piratas. Su identidad es tan especial. Así que tal vez venga a destruir el palacio para cazarlo. Antes de eso, realmente tenía que hacerse más fuerte rápidamente. Pero ahora que después de pasar por el paso del sistema de intercambio de Miria Realm, la influencia del poder del espacio, el sistema no es muy sensible ahora. Parece que hay algún problema. Pero ella podía sentir que el poder del tiempo y el espacio flotando en su cuerpo se estaba desvaneciendo lentamente. Bueno, si ese es el caso, ella debería ser paciente y esperar. Pero ahora ella está realmente confundido. No sé dónde he llegado. Esto realmente hizo que ella no pudiera averiguar qué hacer. Pero no hay manera, ahora ella solo puede completar esto como un juego de supervivencia paso a paso. Punto. Capítulo 321. Para ella, esto siempre tendrá un resultado predeterminado. Pero, por supuesto, también puede presentir la situación, este juego de supervivencia es extremadamente cruel. Si dices que mueres en este juego, no hay necesidad de decir nada. Ella tenía que ser el ganador. Solo en la victoria final sabremos la verdad. 160, ella pensaba desesperadamente mientras se calentaba junto al fuego. Ella tiene que pensar en qué hacer a continuación. Piensa en todo este desastre. Esto es realmente muy importante para ella. Después de todo, ahora siente que alguien tiene un ojo morado.
Como resultado, en ese momento, sucedió algo inesperado. La puerta de madera que estaba sobre él fue empujada de repente. Y se quedó atónito. ¿Qué era exactamente esta situación? ¿Será el viento el que la impulsa? Pero Y sintió que no era así en absoluto. Parecía estar impulsado por la gente. Esto también lo puso extremadamente nervioso por un tiempo. Ahora que Y ha llegado a este extraño planeta, lo que es seguro es que esta también debería ser una sociedad humana. Después de todo, fue aquí donde Y consiguió sus primeros suministros de supervivencia. Se descubre que las cosas en esta caja son muy consistentes con las características de la sociedad humana normal. Pero el problema era que Y no podía estar seguro de que estos humanos tuvieran el mismo valor de fuerza que los humanos de la Tierra. Si estos tipos son seres muy poderosos, y ahora son tan débiles, entonces debe ser alguien que es un cuchillo y yo que soy un pez. Y estaba realmente preocupado. Pero al mismo tiempo, también se sentía un poco emocionado. De hecho, después de llegar a este lugar, no vi a nadie. Y mucho menos a la gente, Y nunca había visto criaturas como conejos y zorros. Si pudiera conocer a alguien, también querría tener una buena comunicación con él. Después de todo, Y está realmente confundido ahora. En esta escena similar a un juego de supervivencia, Y realmente no sabía qué estaba pasando. Y justo cuando Y estaba muy inquieto, la puerta de madera fue empujada violentamente de nuevo. Pero como Y ya estaba dentro, Jiangmen fue firmemente retenido. Por lo tanto, es imposible ser empujado a voluntad. Y el hombre de afuera intentó empujar la puerta 2 veces y luego comenzó a patearla con fuerza. Comillas van la tierra del dintel se sacudió tan fuerte que se cayó. Y se quedó atónito. Esto no es bueno, si esta puerta se rompe, morirá congelada. Este viento y esta nieve entran directamente, y este refugio no tiene sentido. Así que Y tiene que abrir la puerta. La puerta ahora. En fin, la mente de Y da vueltas. Podía sentir el poder de empujar y patear la puerta, y debería haber un humano con fuerza normal afuera. Si esto es 2.3, entonces Y no tiene miedo en absoluto. Si es un ser humano normal, entonces Y puede manejarlo con un dedo. De hecho, después de atravesar el pasaje espacial, Y se debilitó un poco por la influencia del poder del espacio en ese momento. El problema es que, en general, Y sigue siendo un ser humano muy fuerte. Incluso del tipo demasiado poderoso para ser irrazonable. Punto. Capítulo 322 conmocionado. Si se tratara de una persona común y corriente, ¿cómo podría Y tenerle miedo? Para evitar que la persona de afuera rompiera la puerta, Y la abrió de golpe. En ese momento, una figura negra lo embistió. Y no estaba preparado. Casi en el momento en que Y abrió la puerta de golpe, la persona de afuera se estrelló contra ella. Por un instante, solo una cosa pasó por su mente, este hombre iba a golpear la puerta con el hombro. Como resultado, la abrió de repente y el hombre chocó directamente contra ella. La habitación era muy estrecha y todo sucedió de repente. Además, Y no estaba preparado, y su debilidad era considerable. Entonces, esta persona, de repente, golpeó los brazos de Y. Esto realmente lo sorprendió. Pero al mismo tiempo, Y también sintió que la fuerza de esta persona era muy débil. Era completamente la fuerza de un ser humano común y corriente. Y no tiene que preocuparse en absoluto. Y esta vez, en lugar de empujar a Y hacia atrás, le dio a esta persona un grito. Porque ahora Y es como una pared para una persona normal. ¿Cómo podría ser posible chocar con esto? Y después de que este hombre se estrellara contra sus brazos, Y también frunció el ceño. Es un toque muy suave. Este no debería ser un cuerpo masculino. Y miró hacia abajo y chocó contra sus brazos, era una chica con cabello corto y naranja. Y esta chica se sorprendió, nunca esperó que tal cosa sucediera. Así que también es un rápido paso atrás. Miró a Y con horror en su rostro. Y ahora Y está de buen humor. Porque en un abrir y cerrar de ojos, la mente de Y iba y venía 1000 veces, tratando de resolver muchas preguntas. En primer lugar, esta chica no representa una amenaza para sí misma. Además, esta chica es participante de algo así como un juego de supervivencia. Puedes obtener algo de información de su boca. Sin embargo, justo cuando la chica dejó los brazos de Y se quedó atónita.
Por un instante, incluso sus pupilas se dilataron. La chica frente a ella le resultaba muy familiar. Ojos grandes, frente ligeramente más ancha. Nariz puntiaguda, boca color melocotón. Su rostro, hecho de semillas de melón, combinaba con su cabello corto y naranja. Se veía muy hermosa. Y un nombre estaba a punto de salir del fondo de su corazón. Tú no eres esa, y también se quedó un poco atónito por un momento. Aunque había visto innumerables vientos y olas, ahora tenía la garganta seca y no podía hablar. En cuanto a la chica pelirroja, la miraba con una mirada vigilante. Incluso adoptó una postura defensiva. De hecho, no era esa clase de niña débil y débil. Ni siquiera sentí la más mínima aprensión en todo mi cuerpo. Al contrario, tenía un temperamento intrépido, casi robusto. Pero a continuación, ella no tomó ninguna acción ofensiva. En cambio, siguió mirando a la chica. Y esta chica parecía. Al ver la mirada de ella, se percibió una ligera duda. El hombre frente a él tenía un rostro alto y heroico, y no parecía un mal tipo. Pero el problema era que, en este lugar, esta chica no debía atreverse a bajar la guardia. Porque el hombre frente a él lo miraba con esa mirada vacía. ¿Parece que te conoces a ti mismo? Pero el problema era que no conocía en absoluto al hombre frente a él. Así que esta chica de cabello naranja se sintió muy extraña por un momento. Punto. Capítulo 323 ¿Eres tú? En ese momento, allí se sintió mareado. Nunca pensé que podría ver esta cara en este planeta. ¿Nami? ¿Eres Nami 35 pies por un momento? Y también sintió que su mente se quedaba en blanco. ¿Cómo puedo conocer a esta chica en este planeta? Esto realmente lo hizo sentir extraño. Debes saber que nunca antes había visto a esta chica en el mundo pirata. Y ahora llegué a un nuevo lugar a través de ese pasaje espacial, y la primera persona viva que vi fue en realidad Nami. Esto realmente hizo que allí se sintiera muy inexplicable. Después de todo, ¿no es este el navegante de los piratas del sombrero de paja? Comillas, ¿quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Nami seguía recelosa. Pero al mismo tiempo, una expresión de incredulidad se reflejaba en su rostro. No tengas miedo, somos, allí solo quería decir que somos del mismo mundo. Pero se equivocó al pensarlo. Aunque allí había viajado por dos mundos piratas, el problema es que en el anterior mundo pirata espejo, Nami era solo una niña. Así que esta Nami debería provenir de otro mundo pirata. Siendo así, allí también se quedó un poco perplejo por un momento. Realmente no sabía qué decir. Esta Nami también se sentía un poco extraña. No entendía por qué el hombre frente a él tenía esa expresión. Así que fue un poco confuso por un momento. Ah, cierto, eres comillas de la banda del sombrero de paja allí se rascó la cabeza y luego preguntó. En realidad, allí no sabía cómo hablar. Ahora, allí llegó a un planeta desconocido y entró en un juego de supervivencia inexplicablemente. Realmente espero que haya una persona viva para comunicarse bien. Deja que allí sabe qué clase de lugar es este. Esto es realmente importante. Al ver a Nami aquí, allí se sorprendió bastante al verlo acercarse. Pero, tras la sorpresa, tuvo que preguntarle qué pasaba. allí lo pensó y sintió que había usado esa pregunta como punto de partida. Debería ser bastante confiable. Al final, no me lo esperaba, esta Nami parecía un gatito al que le hubieran pisado la cola. De repente, me puse alerta. Al principio, Nami lo miró así, aunque le pareció extraño. Pero se ve que allí no tiene malas intenciones. Después de todo, antes de que Nami se uniera a la banda del sombrero de paja, se le consideraba alguien que había visto vientos y olas fuertes. También se le considera alguien que ha visto todo tipo de chicos. Esta no es la chica de al lado. Este pequeño ladrón es muy bueno. Así que bajé la guardia un rato. Pero después de que allí dijera esto, estaba obviamente más nervioso que antes. allí también sintió dolor de cabeza por un momento. No sé por qué la otra parte reaccionó tan bruscamente después de mi pregunta. Esta frase, del rey. Comillas, ¿quién demonios eres? ¿Por qué me conoces? ¿Y dónde es esto? Nami era como una ametralladora, haciendo un montón de preguntas seguidas. Al oírla decir esto, allí no pudo evitar mostrar una expresión de decepción. Parece que Nami no sabe qué clase de lugar es este. Entonces no tienes que estar nerviosa, te conozco un poco. De hecho, no sé qué está pasando ahora mismo. Punto. Capítulo 324 También conoces al padre Barba Blanca.
Y reflexionó un momento y luego hizo todo lo posible por sonreír. Continuó, comillas, ¿dónde está tu varita mágica del clima? Y pensó que, de lo contrario, sería mejor decir algo ni empalagoso ni soso. Que el ambiente no fuera tan tenso. Como resultado, tras esta frase, Nami se llenó de dudas. Comillas, ¿qué tiempo hace de que estás hablando? Y esta vez fue el turno de Y de sobresaltarse. ¿Por qué Nami no sabe nada de esto? Esta es su arma exclusiva. ¿Por qué la chica reaccionó así después de que Y le preguntara esto? ¿Será porque, en la línea temporal 160 donde se encuentra Nami, los sombrero de paja acaban de empezar a establecerse? Si es así, definitivamente no sabe nada de esto. Y puso los ojos en blanco y dijo tonterías. Antes, tenía una buena relación con ese tal Luffy, antes este chico siempre hablaba de One Piece, pero no esperaba que lo practicara. Ahora los escucho de vez en cuando. Y terminó de hablar. Nami realmente relajó un poco la vigilancia. Pero aún había una profunda duda en sus ojos. Y continuó apresuradamente, al igual que tú, llegué a este lugar de la nada, y ahora sigo pensando en encontrar a alguien a quien preguntarle. Dicho esto, Y se estremeció. Porque la puerta seguía abierta. La ventisca de afuera entraba a raudales en la casa. Y pasó rápidamente junto a Nami y cerró la puerta. La expresión de Nami cambió al ver a Y cerrar la puerta. Pero esta seguía inmóvil. Parece que, hasta cierto punto, Y se ha ganado la confianza de esta chica. Después de cerrar la puerta, Y rápidamente echó más leña a la estufa de barro y se frotó las manos. Luego dejó a Nami atrás. En ese momento, Y dijo mientras se frotaba las manos, no sé cómo llegué a este lugar. Antes estaba pescando con el padre Barba Blanca y los demás. Si no hubiera encontrado este refugio, me habría congelado 35 y cuando Nami vio que Y le daba la espalda, bajó un poco la guardia. Comillas, ¿también conoces al padre Barba Blanca? Preguntó Nami con curiosidad. Sí, es una buena relación. Diré que estuve un tiempo en el barco de Barba Blanca, ¿te lo creerías? Comillas, ¿eres de los piratas de Barba Blanca? Preguntó Nami con incredulidad. Obviamente, esta chica se ha sentido atraída por las medias verdades de Y. Ya no hay tanta vigilancia. No debería ser. Yo me encargo de la pesca. Después de todo, tengo que comer en el mar. Y seguía diciendo medias verdades. De hecho, no hay nada de malo en que lo dijera. Porque Y realmente se quedó un tiempo en Barba Blanca. Pero claro, no deberían ser los piratas de Barba Blanca. Deberían ser considerados el grupo de pescadores de Barba Blanca. Después de todo, Y pasó mucho tiempo en el barco del padre Barba Blanca en otro mundo pirata. Pero el problema es que Y cree que esto no debe considerarse una mentira. Así que lo dije sin rodeos. Y Nami se sintió obviamente aliviada. Pero entonces había una profunda preocupación y duda en su rostro. Aunque Y no miró atrás, ahora podemos imaginarnos el comportamiento de Nami. Entonces Y continuó, comillas, ¿cómo has llegado aquí? No esperaba encontrarme con gente de los piratas del sombrero de paja, lo cual es bastante inesperado. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.